Juan capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Habíamos hecho un parón bastante largo, como ustedes saben, por lo ocurrido en el país. Pero vamos a retomarlo ya. Estamos en Juan capítulo 2 y esta noche nos toca exponer los versículos 23 al 25. Juan capítulo 2, del verso 23 al 25. Pero para recordar un poco el contexto, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final. Después de leer, vamos a estar orando al Señor para que Él nos guíe nuevamente en este tiempo de predicación. Dice Juan 2, del 13 al 25. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey del cielo, una vez más pausamos para pedir tu auxilio, para pedir tu poder, para pedir tu gracia, para pedir la obra y el trabajo de tu Espíritu Santo, oh gran Dios del cielo. Oh Padre celestial, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de autoridad, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta noche, Padre. Ayúdanos a ver la necesidad de una fe genuina y verdadera. Ayúdanos a ver y a conocer a este Cristo, tu Hijo, a este Jesús que habitó entre nosotros como el verdadero Dios del cielo que se hizo hombre para habitar entre nosotros, Padre. Ayúdanos a ver a Cristo como aquel Dios omnisciente que todo lo sabe, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo como el Mesías y Redentor del pecado de la humanidad, Señor, como el Salvador, como el Rey, como Dios, Padre amado. Oh Dios, gracias por este tiempo y por mis hermanos. Ilumínales a ellos también para que puedan recibir tu palabra. Y si algún error, Padre amado, si palabras erradas salen de la boca del predicador, que ellos puedan olvidar esas palabras, eliminarlas de la mente, Señor, y que solo tu palabra permanezca y prevalezca en su mente y en sus corazones, Señor. Ese es mi pedido, oh Dios, ese es nuestro ruego, que tu Espíritu Santo sea el maestro esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros recordamos o sabemos cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Si no lo saben, si no se acuerdan, yo les recomiendo que puedan ver a través del internet. Tenemos las predicaciones de la introducción del Evangelio de Juan y luego tenemos la primera enseñanza que es de Juan 1:1, Jesús el Verbo Divino, Jesús el Hijo de Dios. Ahí expliqué extensamente en 2 predicaciones lo que era el trasfondo del Evangelio de Juan y el propósito del Evangelio. Sin embargo, vamos a mencionarlo fugazmente ahora de nuevo. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31,
Juan es uno de los pocos libros que dice directa y expresamente, comunica sin ninguna ambigüedad o sin ocultar nada, cuál es el propósito de haber escrito Juan. O sea, él no tiene temor y él dice, Juan, o esto se escribió para tal o cual propósito, ¿no? Y lo vamos a leer en Juan 20, versículo 30 al 31, dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Ahora el 31 nos va a hablar claramente del propósito de por qué se escribe el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que sepamos quién es Jesús, para que yo sepa la identidad de Cristo, se escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió después de escribirse Mateo, Marco y Lucas. Y ya Juan conocía los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Y él hubiera sido innecesario, y así lo consideró, innecesario volver a repetir lo que Mateo, Marco y Lucas habían dicho. Por eso Juan escribe con el propósito de enseñarnos y mostrarnos quién es Jesús, el Cristo, el Mesías. Y otro más. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. Bueno, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No solo el Cristo, sino que como Cristo, que es el Hijo de Dios. Y para que al creer en que Él es el Cristo y el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan. Bien, en este caso vamos a ver aparentemente cómo aquí judíos dicen que creyeron en su nombre. Y luego vamos a ver también lo que significa creer en su nombre. Vamos a ver lo que significa en realidad, lo que debiera significar creer en su nombre y lo que no significó para estos judíos creer en su nombre. O cómo equivocadamente tuvieron una percepción errónea de lo que significa creer en su nombre. Vamos a leer entonces, vamos nuevamente al capítulo 2 y vamos a leer el versículo 23. Recordemos que lo que hemos leído desde el 13, Jesús estuvo en la previa, un día antes o dos, no lo sabemos con exactitud, pero antes de la fiesta de la Pascua, Él fue al templo y limpió el templo, ¿verdad? Cuando Él hace las hojas de cuerda y los saca a todos de ahí con su celo santo, ¿no? Eso ocurrió. Luego lo cuestionan, Él ahí pronuncia esa gran frase de destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. La gente piensa que se estaba tratando del templo grande de Jerusalén físicamente, pero Él hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Ese es el contexto, porque ahora dice el versículo 23 lo siguiente, escucha, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, la limpieza fue previamente, quizás el día anterior o un par de días antes, pero ahora estamos en la Pascua, el día de la fiesta, ¿ok? Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, en esa fiesta o durante el transcurso de la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Bien, nosotros nos encontramos a estos judíos conociendo a Jesús durante la Pascua. Se nos habla de señales que Jesús hizo. Son señales que no se detallan, que no se registran específicamente cuáles. Como por ejemplo en el capítulo 2, en el que nos encontramos al principio del capítulo 2, sí se nos habla de una señal, la conversión del agua en vino. Y vimos cómo esa señal sirvió para que sus discípulos creyeran más aún en Él y que vieron la gloria de Él. Porque las señales siempre están destinadas a que tengamos fe en Él o en el mensaje de Él. No están hechas para decir ¡wow! Y ya. O para decir dame esa señal o dame un milagro, lo recibo y lo gozo y me voy. No, las señales tienen el propósito de que yo luego crea el mensaje contenido que el que hizo la señal me da. O en el caso del agua en vino, para ver la gloria del que hizo la señal, que era la gloria de Cristo. Los discípulos creyeron en Él y vieron su gloria, dice ahí en el capítulo 2. Bien, ahora tenemos acá señales que no se especifican y judíos que al ver, dice, las señales, creyeron en su nombre.
Muchos creyeron, dice, en su nombre. Yo quiero que nos centremos en dos cositas. Primeramente, en lo que significa su nombre, o vamos a prestar atención a eso. Y luego, en que creyeron al ver. Ellos no creyeron por fe, simplemente en las palabras de Cristo. Ellos vieron para creer. Y tenemos que observar la actitud de lo que significa ver para creer. Bueno, no todo tipo de fe, déjenme que yo les cuente y les diga, amados hermanos, no toda fe es salvadora o te salva. Repito, no toda fe te salva. Eso lo tenemos que saber. ¿Yo puedo tener fe en un árbol y me va a salvar? No. Por tanto, no toda fe me salva. La fe tiene que estar ubicada en aquel que me salva. Yo puedo estar ahogándome en el mar, ¿no? Empiezo ahí, auxilio, me ahogo, ¿cierto? Imagínense, de pronto aparece un barco y al mismo tiempo aparece un tiburón y yo decido tener fe y digo, el tiburón me va a salvar. No, me estoy equivocando a la hora de poner mi fe en dónde la estoy depositando. El tiburón no me va a salvar, el tiburón me va a comer. Los que están en el barco me van a salvar. ¿Lo entienden? Es importante, no toda fe salva. Hay una fe que no salva y que no es aceptada por Cristo mismo, no por mí o por lo que yo les estoy diciendo. Lo veremos, Cristo no la acepta. Si bien hay un tipo de fe o varios tipos de fe, no todas las fes, si se permite hablar así, salvan. La fe que Dios Padre y que Cristo, su Hijo, buscan es la fe en su nombre. Eso es verdad, la fe en su nombre. Eso lo dice Juan 6, cuando Cristo alimenta a los 5,000. Luego Cristo, antes del amanecer, se va, cruza el mar de Galilea al otro lado del Jordán, al otro lado de Capernaum. Y al día siguiente por la mañana, esa multitud lo busca a Cristo. Claro, porque querían desayunar, ellos habían cenado la noche anterior. Llegan y lo encuentran a Cristo al otro lado de la orilla, con unos barcos que habían llegado de Tarsis. Y entonces lo buscan, Rabí, ¿dónde estabas? Y Jesús les dice, ustedes me buscan no porque vieron señales, sino porque comieron y se saciaron. Entonces Jesús les dice, trabajad y esforzados por el alimento que permanece y no por el que perece. Claro, porque ellos habían hecho un esfuerzo grandísimo y monumental para pasar el lago, para nada más que ir a decirle al Señor, ya son las 7, hay que desayunar. Ayer nos diste de cenar, hoy queremos desayunar. Y Jesús les dice, ustedes se han esforzado para llegar hasta aquí, para comer. Esfuércense así, pero por el pan que permanece para vida eterna, no para el que perece. Y ellos le preguntan, y aquí van a entender por qué les estoy contando esta historia, ¿cuáles son las obras de Dios? Le preguntan. ¿Qué pide Dios que hagamos, el Padre? ¿Qué pide el Señor que obremos? Y la respuesta de Jesús es la siguiente. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en otras palabras, que crean en mí, porque yo he sido enviado por Él. Si alguna cosa tienen que hacer, que en realidad no hay que hacer nada, pero si lo queremos llamar así, es creer en mí. Esa es la obra que el Padre les ordena hacer, creer en mí. Bien, eso es lo que el Padre dice, que tenemos que creer en el nombre de Cristo, en Cristo. Tenemos que creer en su identidad y en su misión. La fe verdadera debe ser puesta en la persona del Mesías Salvador. Y ahí vamos a pensar, ¿estos judíos habrán creído en Cristo como el Mesías Salvador? Probablemente sí, pero de una manera equivocada. Para ser salvo yo tengo que creer que Cristo es el Salvador. ¿Pero el Salvador de qué? El Salvador de mi vida, de mi alma. ¿Y el Salvador de qué? De la condenación, del fin del mundo, de la condenación en el infierno. De eso me salva Cristo, es mi Salvador. Ahora, si yo no pienso en Cristo como ese Salvador y pienso que Él es, por ejemplo, Fernando Camacho, la fe de los judíos, escuchen bien,
que tuvieron en ese momento fue la fe que todos los bolivianos teníamos en un momento dado en Camacho y en Pumarejo, vamos a decir también. ¿Cuál era esa fe? Que Él nos va a ayudar, que Él va a sacar al tirano del gobierno y que nos va a traer la libertad. Pero nadie pensó, dijo, no, Camacho me va a salvar de mis pecados, ¿verdad? ¿Quién pensó eso? ¿O quién piensa eso? Nadie. Mi esposa venezolana, vamos a usar a su país como ilustración. La fe de estos judíos fue probablemente como aquellos venezolanos que hoy tienen toda su esperanza y su fe en Juan Guaidó. ¿Cuál es esa fe, esa confianza en Guaidó? De que me van a liberar del tirano, mami. Pero nadie piensa que Guaidó me va a librar del infierno ni de la condenación del pecado. Ahora, la fe que teníamos en Camacho, en Guaidó, es relativamente acertada. Eran los que estaban en la cabeza y que estaban liderando esos movimientos. Lo estaban y este ahora lo está. Sin embargo, en Jesús no era acertado ese pensamiento. Era errado pensar que Jesús era un Guaidó o un Camacho. Porque Jesús no vino aquí a liberar a los judíos que estaban esperando ser liberados de la esclavitud de los romanos. Los judíos estaban esperando que venga el Mesías, sí, lo llamaban Mesías, pero para que me libren de pagar impuestos a Roma, para que yo ya no pague dinero a los romanos, para que nos ponga como reyes ahora en el mundo y que nosotros los israelitas seamos aquí los jefes. Ese tipo de Mesías esperaban los judíos. Por lo tanto, ellos tenían fe en un Salvador, en un Mesías, pero no en un Salvador de pecados ni en un Salvador de almas, sino en un Salvador político. ¿Lo ven? Los judíos, estos que dicen creer, tenían la fe en un Salvador judío. Ellos esperaban de parte de Dios un Mesías, pero un libertador secular o un libertador político, no un libertador de pecados, no alguien que sane nuestra alma, no alguien que nos lleve al cielo. No. Ellos esperaban a alguien que los ponga aquí de jefes, de presidentes y de reyes de la tierra. Por lo tanto, aunque estaban poniendo la fe en Cristo, pero tenían a Cristo y en su mente Cristo era alguien que no era Cristo. ¿Lo ven? No era la identidad de Cristo verdadera la que ellos tenían en la mente. Y esperaban de Cristo algo que Cristo no venía a hacer. Una vez vino alguien y le preguntó a Cristo: Señor, aquí tenemos un problema con nuestra herencia entre hermanos. Ayúdanos por favor a partir la herencia porque estos no me quieren dar. ¿Y quién me ha puesto a mí acá por juez con ustedes? Yo no he venido a repartir herencia ni a partir a quién le toca, a quién no le toca cosas del mundo. Yo he venido aquí a dar vida eterna, a salvar de los pecados, a la condenación del mundo que estaba condenado para que todo aquel que crea en mí tenga vida eterna. Vida eterna. A eso he venido yo. Yo no he venido aquí a liberarlos a ustedes de nada políticamente. Señor, debemos dar impuestos al César. Deme una moneda. A ver, una moneda. Toma. ¿De quién es esta imagen aquí en la moneda? Del César. Bueno, pues den al César lo que es del César. Yo no he venido aquí a librarlos de los impuestos. Y denle a Dios lo que es de Dios. Y no significa dinero en ese contexto. Jesús estaba diciendo: a Dios denle la fe, el servicio, tu corazón, tu alma. Y al César, lo que es del César, las cosas del mundo y todas estas historias. Porque yo he venido a liberarte de tus pecados. Bueno, los judíos no tenían esa idea de Jesús. Creían en su nombre, pero equivocadamente. Bien, nosotros tenemos que ver a Cristo como el Mesías Salvador de los pecados. Debe ser una fe que haya visto a Cristo, que lo haya visto a Cristo, sí o sí, en gracia, lleno de gracia y de verdad. Miren lo que dice el capítulo 1. Denle una vuelta hacia atrás a la su hoja. ¿Quién es Cristo? Versículo 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Oh hermano, yo tengo que ver a Cristo ahora como Dios. Él es Dios, Él es la palabra de Dios, Él es el Verbo de Dios. Yo tengo que verlo como tal. Él es el creador. Mira lo que dice en el 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Increíble. Cristo es el creador de las cosas, de todo. ¿Imaginan? Miren lo que dice el 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok. El creador vino y caminó entre nosotros.
el Creador. ¿Qué más? Fíjense lo que dice Juan. Y vimos su gloria. Estoy leyendo el 14. ¿Qué tipo de gloria le podemos preguntar a Juan? ¿Qué es lo que viste tú en el verbo que habitó entre nosotros? El versículo lo contesta. Dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Vi que era el Hijo de Dios, Padre. Eso es lo que vimos. Que Jesús es el Hijo de Dios. Primer dato. No un Mesías cualquiera, que es lo que tenían en mente los judíos. Bueno, sí es un Mesías, es un profeta nada más, que viene a librarnos de la esclavitud en Roma. No. Vimos su gloria como Hijo de Dios. Su único. ¿Qué más? Lleno de gracia y de verdad. Viene a dar gracia. Y cada palabra que sale de su boca es verdad. Entonces yo tengo que ver a Cristo de esa manera. Y si no lo veo así, yo no puedo ser salvo por Cristo. Y lamentablemente hay muchas falsas formas y maneras de ver a Cristo en el mundo. Hay muchas religiones falsas. El Islam ve a Cristo como profeta nada más. Que no murió. Perdón. Que no murió. Como un profeta que no murió, pero que se fue al cielo. El judío lo ve a Cristo como una aberración, como un falso profeta. Los testigos de Jehová ven a Cristo como un supuesto ser que era nada más que un ser angelical. Ni ellos entienden, y yo tampoco lo entiendo, porque dicen que no hay más que un solo Dios, pero la Biblia dice en Juan 1:1 que Él era Dios. Aunque claro, ellos le ponen ahí en la corrección, en su traducción, un Dios. Bueno, un Dios, dos, tres o lo que sea. ¿Acaso no hay uno solo? Y ahí es donde ya no saben qué decir. Dicen, sí, es un Dios, pero menor. No es un Dios menor. Tenemos también a los mormones, que decían que Cristo era un simple hombre normal y corriente, pero que por su obediencia más adelante logró glorificación y se hizo Dios. Pero que no era Dios al principio. Y tenemos iglesias evangélicas, cristianas, que también tienen falsas ideas de Cristo, falsas percepciones de Cristo. Incompletas. Creen que Cristo es una especie de genio que está a su servicio, solo para cumplir deseos pecaminosos, mundanos. Creen que Cristo es aquel que es el sanador del pueblo y el milagrero de la ciudad. Y hasta piensan que es un banco también. El mejor de todos, porque dice, ve y deposita 100, y ya verás como en un mes te va a depositar 300. El mejor de los bancos. Imagina esa falsa idea que a veces venden las iglesias cristianas supuestamente. Increíble, ¿verdad? ¿Cuál es aquí el Cristo que Juan nos presenta? Dice Él, la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, que estaba en el principio, que era el creador del universo, es el unigénito de Dios Padre y estaba lleno de gracia y de verdad. Y Juan dice también que Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, en el versículo 29. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que saber de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad, el Cordero que Dios ha provisto al mundo para ser sanado de sus pecados y liberado de la esclavitud del pecado. Tenemos que verlo en esa dimensión. La fe auténtica, por tanto, es aquella que confía en la obra de Jesús también, en su identidad, ¿no? ¿Quién es Él? Y una vez quién es Él, bueno, ¿qué hizo o qué va a hacer Él? En este caso, ¿qué hizo? Para ellos, ¿qué va a hacer? Porque no había muerto todavía en la cruz cuando los judíos están ahí en la Pascua y dicen creer en su nombre, ¿no? Aún no había muerto. Para ellos tenían que recibir a Jesús como el Mesías, pero no político, el Mesías que venía a liberarlo de sus pecados. Ellos tendrían, se supone que tener bien claro Isaías capítulo 53, donde se habla de la pasión del siervo que muere por sus pecados del pueblo, que es castigado, que es afligido, dice. Todos aquí hemos visto ese pasaje, Isaías 53. Porque Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas
fuimos sanados. No es una liberación política. Y ellos tenían que haberlo entendido y no lo entendieron. Así que no hay excusa de decir, no, pero es que ellos no habían visto la cruz. Da igual, tenían la profecía de que el Mesías no era un liberador político. El Mesías era un liberador espiritual, era un sanador interior. Era alguien que venía a dar vida nuevamente a las almas moribundas. Estos judíos tuvieron una fe externa, por fuera, puesta. También esto es significativo, por eso decía que vamos a centrarnos en su nombre. Eso lo acabamos de ver. Ahora, ellos pusieron su fe en el ver, en lo que vieron. Esperaban al Mesías y esperaban que el Mesías, de alguna manera, tuviera algún tipo de poder o autoridad para derrocar a los romanos, ¿no? Bueno, vieron ciertas señales, como he dicho, pero que no se nos narran cuáles son, pero las vieron. Y eso dijo en ellos, dentro de su corazón, este es el que nos va a liberar de Roma. Este es el que nos va a hacer reyes a nosotros. Y ellos creyeron gracias a qué. ¿Gracias a qué? A las señales que vieron. Ellos vieron. Y solo porque vieron, creyeron. Y encima creyeron mal. Cuidado que podemos creer mal. Cuidado que no todo el que ve un milagro y experimenta incluso un milagro es algo. ¿No? De los leprosos, ¿cuántos fueron sanados del grupo de leprosos? ¿Se acuerdan cuántos eran? 10. ¿Cuántos volvieron a dar gracias al Señor? 1. Pero ¿cuántos fueron sanados? Recibieron el milagro. El Espíritu Santo obró y los sanó. 10. ¿Dónde están los otros 9? ¿En el infierno ahora mismo? ¿Sí? O bueno, quién sabe, a lo mejor estaban en el sermón que dio Pedro en Pentecostés en el capítulo 2 y ahí se arrepintieron, no sabemos, la verdad. Pero si no estuvieron ahí y no se convirtieron, están en la condenación. Porque no se trata solo de experimentar milagros o ver milagros. Eso no garantiza nada. Es ver a Cristo lleno de gracia y de verdad. Es como cuando se le preguntó a Pedro, a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Preguntó Cristo a sus apóstoles. Y los apóstoles dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres uno de los antiguos profetas. Quizás Juan el Bautista o Elías, uno de los profetas antiguos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dicen ustedes, mis discípulos, que yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres, Simón. Porque eso es la información que él acaba de dar. Lo que Pedro acaba de decir. Jesús dice, eso que tú acabas de decir, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que saber que Cristo, en el corazón, en tu mente, saber que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene palabras de vida eterna, es una información que viene de parte de Dios a tu corazón y que tú lo crees en tu corazón, lo abrazas y entonces Él te salva. Eso es lo que nosotros debemos de creer para ser salvos y no lo que los judíos estaban creyendo externamente, nada más, como un caudillo salvador en Jesús, es lo que estaban mirando y no vieron a aquel que perdona pecados, que estaba lleno de verdad. Ellos creyeron en señales, pero no en el obrador de las señales, ni en su mensaje central, que es arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso es lo que decía Jesús. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Hoy hay muchas iglesias, falsas iglesias, tengan cuidado, falsos maestros, falsos apóstoles, que te hablan de señales. Es increíble, hermanos. Y no tienen temor de Dios. No hay temor. Yo no sé lo que les va a pasar el día de mañana, pero tiene que ser terrible. Tiene que ser terrible. Carteles donde dice, ven por tu milagro, para irme al infierno después. Por la tele venden trapos ungidos. Trapos ungidos. Venden por la tele, hermanos. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo llegamos hasta eso? ¿Cómo hacemos de Cristo? ¿Saben lo que hacen esas iglesias? Como no es el tema de hoy, pero es lo que vimos antes, cuando durante la fiesta, anterior a la fiesta, Cristo limpia el templo porque ahí estaban vendiendo palomas, bueyes, ovejas y de todo. Estaban usando la iglesia o el templo, no se llamaba iglesia, el templo, donde se supone que debería de venir de todas partes del mundo a orar, porque él dijo, ¿no? Mi casa de oración será llamada, porque la idea era que era un lugar para recibir a pecadores. Era un lugar donde se supone que los sacerdotes, los escribas deberían enseñar la palabra, pero estaban haciendo comercio. Hoy en día muchas iglesias hacen comercio nada más. Usan el nombre de Jesús para hacer comercio. Usan el nombre de iglesia para hacer comercio. Muchas de las iglesias parecen reuniones de Herbalife más que iglesias. No hay diferencia a veces entre una reunión de Herbalife con una iglesia. Irreverencia, puras emociones, música más fuerte que la discoteca más grande de Santa Cruz. Los dueños de la discoteca entran a esa iglesia y dicen, ¡wow! Aquí sí que se monta bien, ¿eh? Aquí sí que la hacen mejor que yo. Jesús reacciona a la fe de ellos. Versículo 24. Veamos la reacción de Jesús. Pero Jesús, por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Qué palabras más profundas, hermanos. Jesús no se confiaba a ellos. ¿Qué quiere decir no se confiaba a ellos? Yo le voy a dar una traducción diferente, pero que es exactamente lo que está tratando de decir. Jesús no tuvo fe en la fe de ellos. Es decir, no creyó en la fe que ellos tenían. No, yo no creo en la fe que tú tienes, es lo que estaba diciendo Jesús. Porque en realidad yo sé lo que hay en tu corazón. Y no es una fe verdadera. Nuestro Señor no se confiaba a las palabras de adulación externa. Creemos en ti. Palabras que salían de la boca normal, sin profundidad de arrepentimiento, sin corazón contrito y humillado de todas estas personas. El espíritu de un hombre que cree en Dios, que cree en Cristo, cuando por vez primera se encuentra con Jesús, su propio espíritu, su corazón, es un corazón abatido. Es un corazón que reconoce que su pecado lo lleva a la condenación. Pero no solo eso es aparte, lo cree, pero luego que él ha ofendido a Dios. Es alguien que tiene el espíritu de David en el Salmo 34, cuando dice 51, cuando dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Señor, restaura mis huesos, devuélveme el gozo porque estoy abatido. Mi pecado me abate, me hace sentir mal. Ese es el espíritu verdadero del que cree y se convierte por primera vez. Cree en Cristo abatidamente, porque acaba de ver a la luz de la verdad de Cristo que él es pecador. Y claro, recibe la gracia de Cristo, que es que lo perdona, ¿no? Y va y se tira a sus pies, pero no se tira con orgullo. Ni luego continúa viviendo una vida orgullosa, arrogante y soberbia. ¿Por qué? Porque ha recibido el perdón más grande que jamás ha podido encontrar en ningún otro lugar. Jesús no confía en esa fe. Hermanos, a Cristo no se lo puede engañar. ¿Sabías eso? No puedes engañar a Jesucristo con actos externos de adoración o con palabras huecas de admiración. Estos de labios, conocen el versículo, ¿verdad? De labios me honran. ¡Hosana al Altísimo! El día del Domingo de Ramos gritaron mientras él iba montado en el pollino. Y ellos cortaban ramas y ponían por delante y sus mantos. ¡Hosana! El que vive, el que viene de David. 5 días después, todos los mismos, ¡crucifícale! ¡Crucifíquele! ¡Fuera con ese! ¡Crucifícalo! Que su sangre caiga sobre nosotros. 5 días después, los mismos.
¿Te das cuenta? Del labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. No podemos engañar a Cristo. ¿Por qué no se le puede engañar? Porque Él es Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, Jesús es Dios, hecho hombre, que habitó entre nosotros. Era Dios caminando entre los habitantes de Jerusalén. Y como parte de la divinidad de Dios, o sea, como parte de su propio ser, de sus atributos de Dios, y como parte del propósito de Juan también, que es mostrarnos que Él es Dios, se nos dice que conocía a todos. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Jesús sabía cómo eran ellos. Conocía sus pensamientos, conocía su corazón. No podían ellos ocultarse a los ojos, como dice Apocalipsis 1, que tiene aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, que todo lo ve. Conocía a todos. ¿Quién, si no solo Dios, conoce lo dentro del corazón de los hombres? Esta es una pregunta clave, porque yo quiero que ustedes también sepan con absoluta seguridad cuando se les diga ¿quién es Cristo? Cristo es mi Salvador, es mi Redentor y es Dios hecho hombre. Es Dios y es hombre, o fue hombre, pero era Dios. ¿Quién si no solo Dios lo conoce todo? ¿Alguien más? Esta mañana, en el turno de la mañana, ilustraba con Satanás esta idea. A veces nosotros pensamos que Satanás está en todas partes y nos conoce a todos. Piensa bien. ¿Tú crees que Satanás conoce a todos los habitantes del mundo? ¿Acaso Satanás es Dios para tener omnisciencia, que significa todo conocimiento? ¿Acaso Satanás es omnipresente, que significa que está en todas partes para estar aquí y al mismo tiempo está allá en Italia fregando otra iglesia? No. Satanás ni está en todas partes ni nos conoce a todos. Él no es Dios. No hay nadie salvo Dios que está en todo lugar, es omnipresente y que conoce todo, es omnisciente. Solamente Dios conoce todo. Te lo voy a demostrar. Mire lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 6. El versículo 28 al 30. Esta es la oración de Salomón después de dedicar el templo que construyó Salomón. Salomón construyó el templo de Jerusalén, el primero. Luego se destruyó y se tuvo que rehacer, pero el primero lo construyó Salomón. Y al terminar de construirlo, él hace una oración de dedicación. Y en esa oración dice lo siguiente, en el versículo 28 al 30 del capítulo 6 de 2 de Crónicas. Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si sus enemigos los sitian en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga o cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y con dolor y extendiendo sus manos hacia esta casa, recordemos, está orando Salomón. Ahora aquí es una petición de Salomón, versículo 30. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón. Y aquí dice, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Salomón, el hombre más sabio, aparte de Cristo fue más sabio, ¿no? Pero no ha habido hombre en la tierra más sabio que Salomón. La sabiduría de Salomón fue infinita. Bueno, no fue infinita, superior a toda la que haya habido en esta tierra. Él dice, solo tú conoces los corazones de los hombres. ¿Y qué dice el Salmo 139? Ven al 139. Hablando de la omnisciencia de Dios, su todo conocimiento. Oh Señor, dice David, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Y mira lo que dice después. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes
de que ya haya palabra en mi boca, el Señor ya sabe lo que yo voy a decir. Tú ya sabes lo que Él es. Porque Él tiene todo conocimiento. Y escudriña, dice, lo profundo y lo interior de nuestro corazón. Eso significa que Cristo es Dios. Cuando se dice que Él conocía a todos, Juan te está diciendo a ti que lo lees, a mí, aquí que estamos hablando, Cristo es Dios. Y conocía a los hombres y sabía que la fe que ellos momentáneamente estaban depositando en Él era una fe errada, equivocada, que tenían conceptos equivocados de Cristo. Por lo tanto, Cristo dijo, no me gusta su fe, no sirve. ¿Qué implica la omnisciencia, hermanos? ¿Qué implica para nosotros? Él sabe todo de todos nosotros. Lo sabe todo de todos nosotros. Cristo conoce los secretos más íntimos y las acciones ocultas de todo hombre o mujer. Y no solo eso, Él también conoce los pensamientos más profundos de cada ser humano. No hay nada oculto a los ojos de Cristo. Nada. ¿Piensas que hay algo que tú tienes oculto a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa? Bien, probablemente has logrado ocultar algo, algún pensamiento atrofiado, porque nuestra mente es pecaminosa, que eso jamás, ni pensar, ni siquiera pronunciarlo, aunque esté solito, porque son pensamientos aborrecibles, abominables, y que tú lo has logrado ocultar, y nunca nadie ha sabido que tú has pensado esas cosas. Cristo las conoce. Cristo sí sabe lo que has pensado, lo que has maquinado en tu corazón y tu mente en algún momento. Él sabe todo. Por eso dice que en el día del juicio, cada hombre dará cuenta por cada palabra y cada acción que ha hecho. Cada palabra de su boca, cada pensamiento será expuesto. Y yo no creo, como dicen algunos predicadores, para meter miedo, que van a poner una pantalla grande y te van a mostrar todo. Pero ciertamente Cristo te va a juzgar con toda claridad. La manera en que un esposo o una esposa conoce a su marido o a su esposa durante 30 años de matrimonio es como el niño que recién está aprendiendo a sumar, comparado con cómo Dios conoce a tu esposa y cómo Dios conoce a tu esposo. Tú no conoces a tu esposo tanto como Dios sí lo conoce. Tu esposo tiene cosas que tú no sabes y tú tienes cosas que él no sabe y nunca vas a saber, segurísimo. De eso estoy seguro. Pero Dios sí las sabe. Cristo las conoce. No se escapan. No se escapan. Y un día le rendirás cuenta. Eso es lo que implica la sabiduría y el todo conocimiento del Señor Jesucristo. Dios conoce mejor a nuestros hijos, nuestras parejas. Dios me conoce mejor a mí de lo que yo me conozco. Literal. Dios me conoce a mí y a ti mejor de lo que tú te conoces. Porque llegan momentos en los que tú dices, ay, no entiendo, no, es que hay cosas que no me comprendo ni yo. Bueno, Dios te comprende. En ese instante, en ese tipo de situaciones, ahí tú no te entenderás, pero Dios te entiende. Y Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Te lo voy a demostrar también con otro ejemplo. ¿Tú entiendes tu célula? ¿La comprendes? ¿Conoces bien tus órganos? Pues Dios te conoce. Dios sí. Tú no te conoces bien, pero Dios sí. ¿Sabes cómo funcionan tus ojos? Es un misterio hasta para los científicos, cómo lo extraordinario que es el ojo. Bueno, Dios sí que conoce tu ojo. Exactamente cómo funciona. Si Él quisiera, viene y te lo explica. Él sabe más de ti de lo que tú mismo sabes. ¿Sabes cuántos huesos tiene? Si alguno aquí estudió anatomía y se memorizó ese número, lo sabrá. Pero si son como yo no sé. Bueno, Dios sabe cuántos huesos tenemos cada uno de nosotros. ¿Sabe cuántos cabellos tú tienes y tú no lo sabes?
Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Pero conoce sobre todo las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él conocía la fe defectuosa, como hemos dicho ya, de estos judíos que decían creer en Él, que era externa nada más. Al ver estas obras realizadas se asombraron y dijeron, wow, creyeron en Él como el Salvador, como el Redentor. No creyeron, en Él como el Salvador o el Redentor, ni como el Hijo de Dios. Estas tres cosas, no creyeron en Él como Redentor de pecados, como Salvador de pecados, ni como el Hijo de Dios. Creyeron como el Mesías enviado por Dios para liberarnos de los romanos, el nuevo precio del país, nada más. Y esta fe es una fe insuficiente y errada. Estas personas se cuentan en la narración, o mejor dicho, los podemos contar entre la narración de la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Rápidamente, una semilla, el Evangelio, 4 tipos de corazones: el camino, pedregales, espinos y la buena tierra. La conocían, ¿verdad? El camino, rápidamente, el que escuchó la palabra a los 2 días no le interesó más, porque vino, dice, el enemigo y se lo llevó. El de los pedregales, no había profundidad de tierra, brota, parece que con gozo recibió la palabra, viene a la iglesia, quizás va a esas iglesias que brincan o saltan, o quizás no y viene a esta. La cuestión es que va con gozo un tiempo, pero ¿qué sucede? Dice que las aflicciones por causa de la palabra. Aquí no son tentaciones de riqueza ni de ese tipo, sino aflicciones por causa de la palabra. La palabra te demanda una nueva vida. Eso le afligía ya a esa persona. No quería vivir así y se aparta del camino. El tercero es el de los espinos. Ese supera la aflicción de la palabra y se esfuerza. Es un gran moralista y religioso y continúa el camino. Sin embargo, en un momento dado viene una gran oferta de trabajo donde va a cobrar más, pero resulta que es allá en el 5.º lugar del mundo donde no hay una iglesia, y allá se va, afanado por la riqueza. El engaño y la seducción del mundo hace que te alejes de Dios, sin importar. Total, ahora voy a ganar más. Los 3 primeros corazones no son salvos, ninguno. Parecen cristianos, pero ninguno lo son. El cuarto, ese sí sobrevive a las aflicciones de la palabra, a las seducciones de las riquezas del mundo, y dice que ese da fruto. Algunos dan más, otros dan menos, pero dio fruto. 4, solo 1 era verdadero creyente. ¿Ven la proporción? Siempre somos minoría. El creyente es minoría. Por eso yo opino que de la iglesia cristiana de hoy, probablemente, miren, voy a hablar de Bolivia. Quizás solo el 1 o el 2% de los que dicen ser cristianos evangélicos, nacidos de nuevo, que muchos de ellos ni saben, ni siquiera conocen la frase de nacer de nuevo. Bueno, quizás solo el 1 o el 2% son realmente cristianos. De los que dicen que son cristianos, no estoy diciendo de católicos ni nada. De entre la gente que va a la iglesia, estoy convencido que quizás solo el 2% es creyente. En Estados Unidos dicen que quizás el 5 o el 6. Porque allá llegó el verdadero evangelio de la reforma. Aquí no llegó nunca. Recién está llegando. 500 años después. 500 años después. Es para reír. Pero a Estados Unidos sí llegó. Por eso quizás le concedemos un 5%. Pero es terrible. Es terrible. ¿Saben dónde va a estar esta gente que solamente observa milagros? Que solo busca a Jesús por milagros, que solo creen en Jesús por lo que te van a dar. Estos judíos, este nos va a librar de los romanos, y este nos va a hacer rico, este nos va a poner en el poder, nos va a hacer cabeza del mundo, no cola. Esos van a estar acá. Les voy a leer dónde está esta gente. Mateo 27. Vengan conmigo a Mateo 7, Mateo 7, versículos 22 y 23. 21 al 23. Escucha, aquí está ese grupo de personas. Todas estas personas están acá. En el día del juicio. Palabras de Jesucristo, sermón del monte. Hacia el final ya del sermón, Jesús está hablando y dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor. Note, ¿quién dice Señor, Señor?
¿Quién suele decir Señor, Señor? ¿Y qué significa eso de Señor, Señor? No todo el que viene y ora y me dice Señor, oh Dios, Padre. No es nomás venir y decirme Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vimos que Juan les dije al principio cuál es la voluntad del Padre, que crean en el Hijo de Dios, en el que Él envió y en sus palabras. Muchos me dirán, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día, el del juicio. ¿Qué te dirán, Señor? Lo siguiente: Señor, Señor, y aquí está el currículum, ¿no profetizamos en tu nombre? Todos los profetas que andan por ahí poniendo en fila a la gente: una casa para ti, tus sueños, paz, gozo toda tu vida, la enfermedad nunca más. Eso están ahí diciéndole a Cristo: no profetizamos en tu nombre. ¿Qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y podemos involucrar aquí hasta los católicos, porque los sacerdotes católicos, algunos que otros, hacen exorcismo, ¿no? Ahí está la película del exorcista. ¿No echamos fuera demonios? Judas también echó fuera demonios, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando los comisionó a los 12 y fueron y echaron fuera demonios y vinieron contentos, alegres? Y dijeron: hasta los demonios se nos sujetaban, Señor. ¿Y qué les dice Jesús? ¿No se alegren de eso ustedes? ¿Por qué te alegras? ¿Por qué se alegran de que los demonios se les sujetan? No hay motivo para alegrarse. Si se quieren alegrar de algo, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso se llama una indirecta claringa, como decimos acá en Bolivia, a Judas. Le estaba tratando de decir a Judas indirectamente: Judas, no te alegres, para el carro, te veo muy emocionado. No tenés ningún motivo, ningún solo motivo para estar alegre. ¿Sabes por qué? Porque tu nombre no está escrito en el libro de la vida y tú no te imaginas lo que te espera. Echar fuera demonios no es ningún indicio de que tú eres salvo. Aquí están, continúo. Llevamos dos partes del currículum. Profetizamos y echamos fuera demonios. ¿Y qué más? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades, campañas. ¿Qué no hicimos? ¿Saben qué le contesta Cristo? ¿Lo saben ya? ¿Algunos? Y yo les contestaré. El 23. Entonces les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás os conocí. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Qué importante es prestar atención a la palabra de Dios, donde Él se revela y no a visiones. Hoy la iglesia evangélica está demasiado llena de visiones. De ahí que ya no son iglesias. Se hacen llamar evangélicos y deberían dejar de llamarse evangélicos y fundar otra religión, porque eso fue lo que hizo el primero que dijo que vio visiones. Gracias a Dios, que agarró y se fue de la iglesia evangélica. ¿Saben de quién hablo? De Joseph Smith, el fundador de los mormones. Tuvo una visión de un ángel moroni que vino y le contó que había un evangelio distinto para América. Bien, eso no es cristianismo. Es verdad, me voy a fundar a los mormones. Pero ahora el problema es que hay muchos que continúan ahí de adentro en la iglesia evangélica con todas sus visiones. Yo vi, el Señor me mostró y el Señor me habló, estaba en la ducha y entonces escuché. Pablo dice: si alguno de nosotros, dice en Gálatas 1:6, creo que, si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, Miguel el gran general, Gabriel el gran mensajero, cualquiera de esos dos, no me importa, o uno de nosotros, o Pedro, o Juan, o un ángel del cielo, o lo que sea, viene a ustedes con un mensaje diferente al evangelio que yo les he dicho, que sea maldito. O sea, no puede existir otro mensaje. No hay otro evangelio, no hay otro camino, no hay otra forma de ser salvo. Y cualquiera que venga y diga algo así, diferente, maldito. No lo está maldiciendo como si no fuera maldito, sino le está mostrando la realidad.
Si alguien viene y habla así, es porque es un maldito, no tiene salvación, es lo que está diciendo Pablo. No le está diciendo nuevas maldiciones, sino está diciendo, es un maldito. Porque todo pecador está bajo la maldición de la ley. Y si alguien viene y te habla de otra cosa que no sea Cristo quien te libera de la maldición de la ley, pues es una persona maldita. ¿Lo ven? Vamos a ir terminando. Qué terrible es, hermanos, estas palabras que oirán estas personas. Oro y les deseo. Y es mi deseo que ustedes sientan ahora y piensen en no estar ahí ese día. Y que no digan nada más, yo estuve un día allá en el culto de satélite. No, eso no sirve para nada. O yo hice una oración, no, tampoco, para nada. Porque el católico va a decir, yo hice bautismo, confirmación, reconfirmación e invitación. No sirve para nada. El ladrón en la cruz no se bautizó, no vino a la iglesia, no dio un diezmo, no le dio tiempo para nada. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Porque lo reconoció como el rey. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Eso es lo que le dijo. Depositó su fe y su confianza en Jesús. Ahí en la cruz, todo vulnerable el Señor externamente, ese hombre pudo ver con ojos espirituales al Dios que estaba a su lado, pagando sus pecados. Y eso es lo único que yo tengo que tener y que tú tienes que tener en tu corazón. Y si Dios te preguntara, que no creo que ocurra de esa forma, pero si te preguntara por qué te debo dejar entrar al cielo y por qué no te debo condenar, porque Cristo, tu Hijo, tu unigénito, murió y fue condenado por mis pecados. Y además, cuando vivió en la tierra, vivió sin pecado. Y su vida me pertenece a mí por fe, porque yo he confiado en Él. Y yo soy merecedor de toda condenación, Padre. Sin embargo, tu palabra dice que el que cree en tu Hijo tiene vida eterna. Y yo lo único que he hecho toda mi vida es creer que tu Hijo me ha perdonado y que en tu Hijo tengo salvación. Nada más. Y el Padre te dirá, adelante, al reino preparado para ti. Oveja mía, entra al gozo de tu Señor. Hay, hermanos, una implicación maravillosa para los que ya somos creyentes del hecho que Cristo lo sabe todo. Esto significa que tú, que ya eres creyente, fuiste perdonado por Dios. El día que tú te arrepentiste, Dios te perdonó, Cristo te salvó, conociéndolo todo de ti. Todo. Aún lo que yo iba a hacer más adelante, sí, tú no lo sabías, pero Él ya lo sabía y te lo perdonó todo. Ni desastres que hice después, todo. Entonces el consuelo para el creyente de saber que Jesús lo sabe todo es esto. Aquel que conoce lo más sucio de mí, lo peor de mí, lo peor de ti, el que lo conoce todo de ti, es el que más te ama. Es el que entregó su vida por ti. Qué paradoja, ¿no? El único que sí tiene motivos para no amarte porque te sabe bien cómo eres, en realidad es el único que te ama de verdad. El que sabe cuán pecaminoso eres es el que te ama con la forma más sublime que existe. Si eres creyente. Y si no lo eres, hoy es día para hacerlo, para arrepentirnos, para creer. Obviamente esta omnisciencia es terrible para el pecador y no para el creyente, porque el pecador no puede esconderse. No hay árbol o sombra alguna que lo pueda esconder de la mente de Dios y del escrutinio de los ojos de Cristo. No hay subterráneo profundo en donde se pueda ocultar. David dice en el 139 más adelante, si subo a los cielos, allí está. En los montes, allí está. En las profundidades del mar, allí está tu mano. No me puedo esconder. Qué terrible para el pecador. Para él es aterrador saber que Dios está en todo lugar y conoce todo de él y no se puede escapar. Pero para el creyente es un alivio
Es un alivio porque, ¿saben qué? No hay algo que tú hagas mañana, y no te estoy diciendo que vayas y lo hagas, sino que no hay un error, un pecado que tú cometas y que Dios diga, ¡ah! Me sorprendió este muchacho. ¡Ah! Esta señora sí que se pasó, yo no sabía que iba a ser tan difícil, ¿eh? Si no, no la hubiera salvado. Él ya lo sabe todo, Él ya lo conoce todo, ya lo sabe todo. Y sabiéndolo todo, me ama, me amó, me salvó y me ama y me va a salvar hasta el final. Unas preguntas para simplemente ya terminar y autorreflexionar. ¿Estás listo para rendir cuentas ante aquel que tiene ojos de llama de fuego y que todo lo ve y que todo lo sabe de ti? Piensa en eso. Piensa en eso. O por el contrario, estás revestido de la justicia necesaria que solo Jesucristo te puede proveer para no avergonzarte en el día del juicio. ¿La tienes, la justicia necesaria para que se te considere justo, recto y te dejen entrar en el reino? Si es así, alégrate, gózate. Y si no es así, hoy es día, hoy se puede. Si hoy ves a Cristo, no como estos judíos lo vieron, sino que si hoy lo ves como el Hijo de Dios, como dijo Juan, lleno de gracia y de verdad, como dijo Pedro, el Hijo del Dios Altísimo, como dijo en otra ocasión los apóstoles, ¿a dónde iremos? Aquel que tiene palabras de vida eterna. Si tú lo ves así como la mujer samaritana es el Mesías, el Salvador, si lo ves así hoy, si tu corazón lo logra ver, arrepiéntete de tus pecados, porque Él ha hecho una promesa increíble. Jesucristo dijo, el que a mí viene, cualquiera, Señor, cualquiera, de donde sea, ¿cuál es el requisito? Que venga. El que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir. Ve a Cristo. ¿Cómo? En tu mente y en tu corazón. Pide perdón por tus pecados, arrepiéntete de ellos, vuélvete, déjalos atrás y síguelo. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Salte de ese grupo que vaya a decir, Señor, Señor, yo hice. Salte de ahí. Y sálvate con Cristo hoy. Deja tus cargas en Cristo. Estás cargado y cansado de llevar tu mochila pecaminosa que te oprime. Déjala caer en Cristo y Él te dará descanso. Su gracia puede perdonar cualquier pecado. Cualquiera, pastor, cualquier pecado. Usted no sabe lo que he hecho, no interesa. Robado, violado, matado, asesinado, cualquier pecado. Dios te lo puede perdonar. Si te arrepientes de corazón y crees en Él. Vamos a orar.